Estamos hablando de un tema económico muy interno y que nos favorece bastante, pero señores, estamos felices. ¿Ustedes saben por qué? Porque hemos llegado al episodio número 10, mujeres. El número 10. Qué rápido ha pasado el tiempo. Demasiado. Pasa rápido, pero Sí. se disfruta mucho en cada episodio, en cada podcast, porque justo lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las redes sociales y las nuevas plataformas, Ay, sí. este formato, la verdad, que tiene lo suyo. Y que nos abre muchas puertas para muchas cosas. en realidad. Definitivamente. Y bueno, hoy vamos a analizar un tema crítico, señor. ¿Y por qué crítico? Porque es lo que está pasando actualmente. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con los medios tradicionales a nivel mundial? Y sobre todo también en nuestro punto, en nuestro país, en nuestro rinconcito, en nuestro pedacito de cielo. Y vamos a analizar el panorama general, por ejemplo, de qué está pasando en los medios de comunicación de Estados Unidos, por qué han vivido esa crisis tan contundente y cómo eso ha impactado también los medios de América Latina y el Caribe. Estados Unidos y Asia también, Jamie, porque son, digamos, en Asia, que estamos hablando de un gigante donde la comunicación es un poco, igual se mueve en plataformas, se ha hecho esa transición de lo tradicional a las plataformas digitales, pero estamos hablando también de un lugar donde se utilizan otras redes sociales, donde la incursión de la inteligencia artificial ha sido muy potente. Y esa transición también se ha marcado, tanto como lo ha hecho en los Estados Unidos, también se ha marcado en esa gran región de Asia. O sea que en plataformas como TikTok, por ejemplo, que nos ha llegado a nosotros, pero que allá tiene un nivel de penetración aún mayor todavía que la que tenemos en Occidente. Yo creo que también que uno de los puntos claves aquí ha sido el cambio en los hábitos de consumo. Claro. Ya las audiencias, o sea, no ven televisión. No. Es muy baja la cantidad de personas que reciben inclusive periódicos impresos. Bueno, yo estuve leyendo que la circulación aquí en República Dominicana ha decaído en la última década a un 50%. Increíble. O sea, señores, la mitad Increíble. de la gente que recibía periódicos lo ha dejado de recibir. También hay que hablar que de la pandemia para acá ha habido una transformación de consumo. O sea, la gente ya consume casi todo a través de las redes sociales. Y precisamente bajo ese tema que tú dices de esa gran caída es parte de las causas principales por las que han cerrado los medios. Por ejemplo, si volvemos a Estados Unidos, aquí hay una data súper interesante que dice que más de 213 condados en Estados Unidos están sin medios locales y más de 136 periódicos han cerrado en el último año, señor, y estamos hablando solamente de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las principales causas? La caída de la publicidad. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que un periódico aquí, señores, era de ese gordo? El periódico llenecito de publicidad. Costosa. Nada más tenemos que ver lo que está ocurriendo ahora mismo. 3 hojas. 3 hojas es que se está recibiendo. Jamie, no supieron hacer la transición a tiempo. Ahí es que está el punto, Karina. Sí. O sea, Karina hablaba del COVID para acá. Yo creo que podríamos hablar todavía desde 2008 para acá, cuando el internet, el cambio a los celulares, los smartphones y todo esto empezó a agilizarse. Quienes pudieron ver lo que venía, que ese es el punto de tener visión en los negocios, quienes pueden ver esa transición que se va a dar a futuro y pueden palparla, pues se adelantan y se diversifican. Así es. Ahí es que está el punto, Karina. Entonces, si medios locales, por el tema de por la caída de la publicidad, evidentemente, no pudieron ser sostenibles. Igual fue que no hicieron esa transición a plataformas digitales y buscar los mecanismos que, claro, es mucho más económica ahora, el pago de publicidad es mucho más económico. Claro. Lo es, pero sí hay manera de poder monetizar en las plataformas digitales. Es que no han sabido cómo todavía, porque la transición ha sido rápida. No se han sabido montar en esa la ola. Yo estuve leyendo un artículo publicado en el Nuevo Diario donde decía que aquellas grandes plantas televisoras que no se han sabido montar en esa ola, lo que han hecho es difamar la funcionalidad de las redes sociales y la veracidad de las noticias que ahí se publican, adjudicándole que más del 50% de las noticias son falsas. Pero es que no han sabido hacer como esa transformación y ese crossover de lo tradicional
a lo digital? Yo creo que hubo bastantes desafíos que limitan la transición digital. Por ejemplo, uno de ellos es la brecha entre la tecnología y la conectividad, Así que no es. necesariamente, por ejemplo, en algunos países de América Latina, la conectividad no es tan buena. Sin embargo, aquí en República Dominicana tenemos una muy buena conectividad, pero también tenemos el tema del desarrollo de competencias. Ujú. Por ejemplo, para los actuales periodistas, los actuales blogueros, etcétera, 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 donde no necesariamente pudieron emerger junto con la digitalización posterior a pandemia, que yo creo que ese fue el impacto más grande que tuvieron todos los medios a nivel global. Nuestras sociedades también cambian, Jamie. ¿Sabes por qué? Justo hoy, no sé si coincidencia, pero me topo con una joven que comentándole a otra persona que estaba del lado mío, que ella ya no ve novela en Netflix ni serie. O sea, en Netflix. En Netflix. ¿Por qué, Karina? Porque ha hecho la transición del Netflix a Instagram. Uh-huh. Y ella paga semanal una aplicación para ver novelas cortas, semanal $9, creo que fue, no sé, algo así. Semanal para ver novelas cortas en la plataforma de Instagram. Es decir, ya yo no tengo Cambio de tiempo hábito. para Netflix. ¿Me entiende lo que viene? O Claro. sea, y claro, yo he visto, a mí me han salido en el algoritmo novelas, trozos como de novela, Ujú, ujú. digamos, en Instagram, y te dicen paga la aplicación o descarga Sí. la aplicación y la puedes ver, y son trozos muy cortitos, y es verdad, para las personas que tienen poco tiempo. Ella dice, yo la veo trabajando, yo la pongo ahí al lado mío y la voy escuchando, porque a veces yo no tengo tiempo para verla. O sea, lo que ya no tiene tiempo, esa es la sociedad A lo que Así hemos es. llegado. a lo que hemos Así llegado, es. es a sentarse a ver series. Así es. Otra cosa también que yo creo que ha dado cabida a las personas que no se han montado en la ola es la inversión Ujú. en la tecnología. Así O sea, es. sabemos que transformar todo un equipo, ¿verdad? Tecnológico y esos aparatos que son sumamente costosos también ha sido como uno de las piedrecitas que se han Ujú. encontrado en el Ujú. camino. Ujú. Y por supuesto la formación. Me preocupa un poco el tema de los periodistas que se formaron, ¿verdad? En la Sí. vieja escuela. Sí. ¿Qué ha pasado con esa generación? Yo sé que están bastante preocupados porque sabemos que los periodistas de antes eran meramente periodistas, estaban Sí. enfocados a la redacción, pero ahora todo Y a es las coberturas. tecnología. Ujú, así es, pero yo pienso que también dentro de lo que ha sido esa diversificación, muchos medios intentaron, ¿verdad? Y todavía siguen trabajando. De hecho, nosotros hemos visto aquí en República Dominicana muchísimas salas de redacciones que han sido transformadas precisamente por el tema de la digitalización para tener esa parte del medio digital, y que por ende, si no se montaban, como tú dices, en esa ola, pues definitivamente se iban a quedar. Eso lo vimos en los negocios, eso lo vimos en las empresas familiares, eso lo vimos en todos Mm, lados. Pero es costoso, como dice Karina. Sí, Jenny. claro. Mira, hay un estudio que salió recientemente, liderado por Nick Newman, director de Reuters. Ah, sí. Dice, el estudio es justo sobre el panorama transformador del sector periodístico, ¿verdad? Entonces, el consumo de noticias se aleja cada vez más de las fuentes tradicionales. Evidentemente, ya las personas no van al medio directamente a informarse, como la televisión, la prensa escrita y los sitios web periodísticos. En países como en Estados Unidos, donde Donald Trump inició un nuevo periodo, ¿verdad? Este año, las redes sociales y la plataforma de video han superado por primera vez a los telediarios y a los portales informativos como principales fuentes de información, las redes sociales. Así Eso es en el mercado norteamericano. Y dice que no se refleja una preferencia por formatos accesibles y dinámicos, sino también una creciente desconfianza por los medios tradicionales. O sea, no estamos hablando solo de un tema de tecnología, de acceso, de facilidad, sino por la desconfianza también hacia medios tradicionales. ¿Por qué? Porque ya no hay un existe gran- esta imparcialidad. porque ellos entienden, o sea, una gran parte de la población del estudio entiende que los medios tradicionales, los grandes medios, estaban dominados por las élites. Ujú. Sí. Y que ellos estaban recibiendo las noticias ya no como imparcialidad, sino bajo el criterio y bajo los intereses de las élites. Es así. Es que ya no hay exclusividades de élite. Ya no, con las redes Es que sociales. se perdió con las redes sociales. O sea, cualquier persona que tenga un aparato digital, que también me preocupa, puede hacer contenido. Es correcto. Ahora es más comunidad. Exactamente. Ahora todo es más comunidad. Todo es una comunidad. Y
Y de hecho tenemos un caso exitoso. No sé si ustedes lo pudieron llegar a verificar en su amplia expresión, ¿verdad? Pero está el caso del medio que se llama MNC Indonesia. Señores, a pesar de no estar en Estados Unidos, a pesar de no estar en América Latina, sabemos que para esa esfera del mundo también hemos visto bastante movimientos precisamente de las nuevas generaciones que básicamente derrocaron un poder cuando le cerraron las redes sociales. Pero volvamos a este caso de éxito. A pesar de estar en ese punto del mundo, ellos pasaron de una TV lineal a ser multiplataformas. Y yo creo que ese fue el éxito más grande que ellos pudieron tener, porque no tan solo era la televisión o no era también el periódico o la radio, sino que ellos crearon una multiplataforma donde tenían apps, televisión, videos, también tenían audios, o sea, streaming, tenían de todo un poco y se convirtieron en un caso de éxito, en un punto dentro del mundo, ¿verdad? Dentro de lo que pudiera ser los países más lejanos, como un caso de éxito a nivel de medios. Mira que todo conlleva un sacrificio, Jamie, porque Karina lo decía, o sea, esa inversión que hay que hacer en el aspecto tecnológico, la innovación es bastante fuerte, que en ese caso ellos decidieron incluso este año no pagar dividendos a sus accionistas para reinvertirlo. O sea, no es poco. O sea, el sacrificio que se tiene que hacer para que los medios puedan llegar a esta transición es bastante. No lo vemos por fuera, nada más podemos disfrutar de lo que ellos nos brindan, nos traen, pero realmente para que las grandes, digamos, empresas de medios, ya sea medios tradicionales impresos, medios tradicionales de televisión o radio, se han transformado, la inversión en personal, porque también tienes que integrar personal que se adapten con esa nueva realidad, porque no puede ser las nuevas exigencias, o sea, tú no puedes llevar a la misma persona tradicional que estaba en la radio a que te haga un podcast más dinámico, más para joven. Entonces vienen talentos nuevos, tú tienes que hacer una inversión a que lo hicieron. Personas de plataformas digitales que no tenemos que mencionar nombres, pero empezaron a contratar talentos diferentes y lo han hecho varios, o sea, transforman tanto a nivel tecnológico como en su contenido, como en quienes van a dar ese contenido, porque es un paquete completo, Karina, esta transición que hay de ese medio más sobrio, más, digamos, controlado, a uno más democrático, conlleva un esfuerzo bastante grande. Es decir, que dentro de las nuevas exigencias para el liderazgo comunicacional está el personal híbrido. Entonces, como tú acabas de comentar. Bueno, ¿híbrido en qué sentido? Periodistas, productores, estrategas, analistas. Hay que ser... La persona tiene que hacer la transición mental también y prepararse, porque lo que te exigen las audiencias de ahora es un personaje mucho más flexible, mucho más humano, mucho más real, mucho más auténtico. Las personas quieren que quienes están detrás de un micrófono ahora se parezcan más a ellos. O sea, y esa transición también el periodista tiene que hacerla, Jamie, Karina. Porque es importante para poder adaptarse a las nuevas plataformas. Ahora quienes están dominando la plataforma lo están haciendo en TikTok. Desde allí que la gente se está enterando de los deportes, de las noticias en el ámbito político, en el ámbito del entretenimiento. Ya no es en la prensa escrita, la mayoría van a TikTok a ver qué fue lo que pasó ayer con su partido, con el juego de fútbol. Bueno, pero Ale, a mí no se me va a olvidar un estudiante, perdón que te interrumpí, Karina. Nunca se me va a olvidar un estudiante. Recuerdo que en ese momento yo estaba dando clase a estudiantes de grado y cuando yo le puse en pantalla, ¿conocen al decano de los medios de comunicación de la República Dominicana? Me dijeron que no. Me dijeron, yo me quise morir. Ellos dijeron que no conocían, porque ¿qué era lo que ellos veían? Otros programas que conocemos, que están ahora mismo bateando dentro de lo que es la esfera digital. Y yo me quedé sorprendida, porque yo dije, Dios mío, entonces yo siento que este contenido que yo estoy presentando aquí es demasiado robusto para este tipo de público. Sí, mira, entonces la maestra tuvo que cambiarlo, cambiar el contenido y la estrategia, tal vez, cómo la iba a impartir. Claro. Me preocupa mucho algo en este aspecto, y es que estas caídas también de los medios tradicionales nos está llevando a un fenómeno que es el desierto informativo.
desierto informativo, donde esas pequeñas plantas televisoras de pueblos pequeños están desapareciendo, lo que a su vez lleva a hasta perder la democracia de ese pequeño pueblo, donde las informaciones, ustedes saben que la gente de campo le gusta tener sus propios medios, claro que y eso es lo que consume y lo que le da veracidad, lo que le confirma la información. Entonces, esa caída está trayendo este fenómeno que se llama desierto informativo, donde ya esos pequeños canales periódicos, lamentablemente por esta transformación digital, han ido y van a seguir desapareciendo. Definitivamente. ¿Tú sabes qué, Karina? Que yo creo que en República Dominicana ese fenómeno como tal todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a un pueblo y ellos no están enterados de lo que sale en los grandes medios tradicionales aquí. Ellos están enterados de lo que el periódico local ya digital, sea bonito o feo la plataforma, ellos no tienen que ver. De ese que ellos se enteran, del que localmente tienen, de la radio que localmente tienen, del podcast que localmente tienen. Y eso lo podemos ver. Tú puedes ir a Santiago, tú puedes ir a La Vega, tú puedes ir a Moca. Y de hecho, si tú quieres llegar a los territorios como marca o si quieres llegar a los territorios como político, tú tienes que ir al territorio. Sí. Porque todavía en República Dominicana el medio local, el que está en cada territorio, tiene preponderancia sobre el tradicional. Y aterrizando precisamente en República Dominicana y dentro del contexto de lo que ustedes están diciendo, todavía nosotros podemos ver que los medios tradicionales tienen peso. Pero ¿qué están enfrentando los medios tradicionales? Que es la fragmentación precisamente de audiencia. Y han tenido que diversificar sus contenidos. De ahí de que la gente le da veracidad a la información que se produce en los pueblos, es de donde vienen los microinfluencers. Correcto. Las grandes empresas buscan personas conocidas dentro de los pueblos para que sea quien promocione esa marca, y eso se ha venido dando muchísimo en estos últimos tiempos. Jamie hablaba de fragmentación de los medios. Y es interesante porque el artículo, o sea, el estudio del Instituto Reuters habla justo de eso. Dice que la proliferación de plataformas, TikTok, YouTube e Instagram han acelerado la fragmentación del contenido. Es cierto, totalmente. Mientras que hace una década, solo 2 redes tenían el alcance semanal superior de un 10%, hoy son 6 las que logran ese nivel de penetración. TikTok en particular, porque lo que hablábamos ahorita, está en Asia, súper penetrado, con alta penetración allá, y en Occidente también, ¿verdad? En particular se ha consolidado como la red de más rápido crecimiento, alcanzando el 49% de los usuarios en Tailandia. Y en Malasia, en Asia, 40%. Más, también plantea preocupaciones porque TikTok y Facebook son señaladas como fuente principal de desinformación. Es decir, que eso es otro punto, ¿verdad? Pero son dos cosas opuestas. Son dos totalmente. cosas. Hablamos de la fragmentación, hablamos ahorita de la falta de confianza hacia los grandes medios porque están manipulados por las élites, ¿verdad? Controlados. Pero entonces la falta de confianza a los medios digitales por la proliferación de la desinformación en los medios, ¿verdad? Porque, y más en el sector de campañas electorales, señores, en el sector político. Bueno, ahí es que más desinformación en medio de campaña electoral surgen en los medios digitales, en los modernos. Señor, y hasta más negocios. que en los tradicionales. Hasta negocios digitales para llevar los famosos fake news. O sea, nosotros vimos muchísimos casos a nivel de campañas en ese momento y cómo precisamente utilizaban estos tipos. Yo no diría que ni siquiera son estrategias, sino este tipo de, pudiéramos decir, de fragmentación de información. Pudiéramos decirlo así. Porque al final no es ni verdadera ni falsa. Y cuando tú revisas de dónde viene la información, es un mismo círculo, es un mismo grupo, realmente. Sí. Lo que pasa es que en redes sociales hay que concentrarse mucho para uno identificar si la noticia es. Y la gente no tiene tiempo hoy en día para concentrarse. La gente pasa muy rápido y lo que vio, Karina. Eso es un problema. Miren, otro caso es el de News Media Corporation de Estados Unidos, con este fenómeno, ¿verdad?, de la caída y de las transformaciones a lo que es el ecosistema digital, donde cerraron abruptamente todas las circulaciones de los periódicos. Y vemos que Estados Unidos es el que tiene más data de cierre de medios, O sea, lo vimos al inicio, cuando empezamos esta conversación. Así es.
increíblemente, o sea, y siendo un país con tantas oportunidades, desde el punto de vista de lo que pudiera ser la apertura, creo que es uno de los medios, o de los países, mejor dicho, más liberales incluso, de mayor penetración a nivel de medios de comunicación, y hemos visto que es los que más han sufrido. Sí. Bueno, mira, el consumo de podcasts informativos ha crecido significativamente en una población, la más joven, digamos, entre 25 y 35 años en los Estados Unidos. Se ha dado mucho ese fenómeno también. Vi una frase con relación a eso, Ale. Menos monólogo, más comunidad. Claro, exactamente. En Estados Unidos el 15% de los que fueron encuestados escucha podcasts semanalmente, cifra que iguala, oigan, al consumo de radio y prensa escrita ya. Wow. Va a ser. Sí, hay una transición hacia el video, hacia el audiovisual. Así es. Bueno. Cifra que iguala ya el consumo, o sea, a ese nivel es que entonces quienes todavía no lo han entendido, Karina, ahí es que le va a salir más costoso hacer la transición. Hacer la transición y poder llegar precisamente a los niveles donde ya otros han trillado o han caminado un recorrido bastante amplio. Entonces, antes de cerrar, porque también ya casi se nos acaba el tiempo de este episodio número 10, señores, ¿y qué significa para los estrategas de comunicación? Por ejemplo, los dominicanos, los que estamos aquí, los que estamos innovando, por ejemplo, ya no basta con poner un anuncio, señores. Hay que crear comunidades. No, ya la estrategia cambió, porque para tú llegar a una persona, para tú llegar a una comunidad, a un grupo, o que una marca tuya se posicione, tú tienes que conectar con un segmento. Ya conectar con un segmento, tú tienes que ver quiénes están en las conversaciones de ese momento. Conocerlo. Cuáles son esas plataformas, cuáles son esos medios, cuáles son esos canales. O sea, ya hay que conocer, hay que hipersegmentar. Ya la segmentación simple y sencilla no funciona. Hay que hipersegmentar y así poder llegar a analizar más y así poder. Pero hay data. O sea, es más fácil, Jamie, también, porque hay muchos datos que nos ayudan. No, y también a pensar en un contenido colaborativo y un contenido propio. Claro. Sobre todo. Yo no quiero cerrar este espacio sin antes agradecerles a ustedes, a hermanas de vida, porque nosotros hemos llegado, señores, al episodio número 10 y empezamos esto de relajo. Nosotros empezamos así, hablando de un momento a otro, después de nuestra conferencia, ¿verdad? O taller o charla que nosotros dimos en Acrópolis, recuerdo en ese momento, y después de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a continuar, señores? Aquí estamos en el episodio número 10. El número 10. De verdad que ha sido toda una experiencia, todo un aprendizaje. Cada vez nos moldeamos, nos afinamos, pero al mismo tiempo entendemos y nos involucramos precisamente en cómo nosotros tenemos que continuar trabajando dentro de lo que pudiera ser esa fragmentación de medios. Estamos en ello, hicimos la transición hacia el audiovisual, hacia el podcast, o sea que sí, que nosotros lo hemos entendido. Vamos a estar en esas estadísticas de consumo. Así es. Así será, señores, y de esta manera pues despedimos este último episodio de este 2025, porque en el 2026 venimos con mucho, venimos renovadas, venimos con nuevos temas, con nuevos invitados y por supuesto con la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañen ahí a través de esas pantallas digitales y que nos dejen sus mensajitos, que nos dejen sus comentarios, porque es lo que nos va a ayudar a seguir mejorando y a seguir trayendo un contenido innovador para ustedes. Amigas. Bueno, hasta el 2026. Si Dios lo permite. Así será, señores. Amén. Chao. Bye bye. Bye. Bye bye.